Hola, qué bueno poder saludarles desde mi casa, ya tarde, y para compartirles un nuevo tema, esperando les sea de mucha bendición y edificación. Cada parte del cuerpo de Cristo por donde fluyó sangre tiene que ver con la sanidad y restauración de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Isaías capítulo 53, verso 4 y verso 5 dicen, el verso 4 dice, ciertamente, la palabra ciertamente es un adverbio que proviene del latín compuesto de la raíz cierto y del sufijo mente, que significa ciertamente, indudablemente, verdaderamente. Entonces leeríamos este versículo así, ciertamente, verdaderamente, indudablemente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una llaga es una herida. El apóstol Pedro, citando este versículo 5, dice en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24, en la última parte del versículo, dice, y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Por qué se usa el singular y no el plural cuando se refiere a la llaga y a la herida? Porque el cuerpo completo de Cristo, después de pasar por todo el sufrimiento, quedó hecho una herida, quedó hecho una llaga. Por eso se usa el singular y no el plural, cuando dice, por cuya herida fuisteis sanados. Las partes del cuerpo de Cristo, por donde fluyó sangre, son, número 1, la cabeza. Dice Mateo 27, verso 29, que le pusieron una corona de espina que se incrustó en su cabeza y le hizo derramar sangre. Número 2, su rostro. Dice Mateo 26, verso 67, que le escupieron el rostro, le golpearon con puño y bofetadas. De seguro que le deformaron el rostro, salió sangre de sus narices, de sus labios, de sus ojos. O sea, le deformaron el rostro. Número 3, dice Juan 19, verso 34, que un soldado le abrió el costado con una lanza y salió sangre y agua. Número 4, sus manos. Juan 20, 25 dice que Jesús le mostró sus manos que fueron clavadas, por donde también fluyó sangre. Número 5, su órgano genital. Dice Lucas 2:21 que Jesús fue circuncidado al 8º día de haber nacido según la ley hebrea. La circuncisión es el corte del prepucio que cubre el glande. Por ahí también fluyó sangre. Número 6, sus pies. Dice Mateo 27, verso 35, que sus pies fueron clavados y por ahí también fluyó sangre. Y número 7, su espalda y sus lomos, que fueron azotados. Dice Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Según la ley hebrea, solo podían darle 40 azotes, según Deuteronomio capítulo 25, verso 3. Pero aquí no estaban azotando a Jesús los judíos, sino los romanos. Así que ellos se ensañaron contra Jesús. Y creo que Mel Gibson no exageró en su película La Pasión de Cristo cuando le azotaban. Azotaron sus lomos. Los lomos, según la biología, tiene que ver con la reproducción. Los lomos, también conocido como la región lumbar, que se refiere a la parte inferior y central de la espalda. Específicamente,
entre las últimas costillas y la pelvis, a cada lado de la columna vertebral. La relación entre la región lumbar y el aparato reproductor masculino se debe a que los testículos descienden desde la cavidad abdominal hasta el escroto, pasando por el canal inguinal ubicado en la región lumbar. Durante el desarrollo fetal, los testículos se forman en la cavidad abdominal para luego descender a través del canal inguinal hacia el escroto. El escroto es la bolsa que contiene los testículos. El conducto deferente es ese tubo muscular que transporta los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Según la Biblia, también habla de que los lomos tienen relación con la reproducción. En Génesis capítulo 35, verso 11, Dios hablando con Jacob le dice: y reyes saldrán de tus lomos. Dice Génesis 46, verso 26, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto proceden de sus lomos. Dice Primera Reyes 8:19, Dios hablando con David, le dice: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Y Hebreos capítulo 7, verso 5, dice que los hijos de Jacob proceden de los lomos de Abraham, hablando de la cuarta generación. Abraham fue la primera, Isaac su hijo fue la segunda, Jacob su nieto fue la tercera, y los hijos de Jacob fueron la cuarta. O sea, hasta la cuarta generación proceden de los lomos de Abraham. Éxodo 25 dice que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Por qué no cita las 5, sino la cuarta? Porque hasta la cuarta es un modelo aprendido. La quinta ya es genético, se codifica en el mapa del ADN. Cuando hay pecado, los lomos se abren y se infectan y producen fiebre y ardor. Existe la infección lumbar que provoca fiebre y ardor. El salmista dice en el Salmo 38, expone las consecuencias del pecado, y en el verso 7 dice: porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Jesús fue azotado en su espalda y en sus lomos. Los golpes en los lomos nos inhabilitan y nos hacen infructíferos, porque los golpes en los lomos afectan la región lumbar por donde pasa el conducto deferente, que es ese tubo muscular que transporta los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Los lomos tienen que ver con nuestra descendencia, tienen que ver con nuestro futuro. Dice Proverbios capítulo 31, verso 17, hablando de la mujer virtuosa, dice: se ciñe firmemente los lomos y esfuerza sus brazos. Pablo dice en Efesios 6:14, estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, así como ceñimos fuertemente nuestros lomos cuando hacemos un gran esfuerzo físico para no dañarnos físicamente. Del mismo modo debemos ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. En el primer papiro de Elefantina, Elefantina es el nombre de una isla que está en el río Nilo, al sur de Egipto. Se encontraron en esta isla unos documentos, unos papiros pertenecientes a una comunidad judía aramea. Y en el primer papiro de Elefantina, en el capítulo 1, verso 20, dice que un hombre cuya fuerza reside en la verdad, es decir,
que es fiel, tiene sus lomos ceñidos con la verdad. Isaías capítulo 11, verso 5, hablando del Mesías, dice: la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La verdad ceñidor de su cintura. La palabra griega para lomos espirituales es ospos, que significa literalmente lomos. Los lomos son la sede de la fuerza y el vigor, es el centro del poder creador. Los cintos en la antigüedad eran hechos de cuero o de tela y se usaban para cubrir los lomos a la hora de ir a trabajar o de ir a la guerra. La Biblia cita tres tipos de cintos. Número 1, el cinto de silicio. El cinto de silicio representa la humildad y la humillación. Dice Primera de Reyes, capítulo 20, verso 32. Dice: se ciñe pues los lomos con silicio. El silicio es una tela áspera, incómoda de llevar, y la usaban las personas cuando se humillaban y se arrepentían y se vestían de silicio. El silicio es una tela oscura. Dice Apocalipsis 6:12 que el sol se puso negro como silicio. El silicio habla de quebrantamiento, de humillación, habla de humildad, de quebrantarnos delante de Dios. Número 2, el cinto de cuero. El cinto de cuero habla de autoridad y habla de poder. El cuero es extraído de los animales que tienen fuerza. Así que el cinto habla de eso, de poder, de fuerza. Dice Segunda de Reyes capítulo 1, verso 8, que Elías estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y Juan el Bautista tenía la misma vestimenta. En Marcos 1:6 dice que estaba vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. El pelo de camello lo tejían y hacían vestimenta de pelo de camello y usaban un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Por qué Elías y Eliseo? ¿Por qué Elías y Juan el Bautista? Porque eran profetas de autoridad. Tenían el carácter para profetizar y declarar los juicios de Dios sobre las personas o sobre los pueblos. Y número 3, el cinto de lino. El lino habla de pureza, habla de calidad, habla de lomos limpios, lomos puros, lomos sin manchas. Dios le dijo a Moisés que diseñara un cinto de lino azul púrpura de carmesí para el sumo sacerdote. Y Jeremías 13 le dice Dios que vaya y compre un cinto y lo ponga sobre sus lomos, un cinto de lino. El lino es un material fino, de calidad, que habla de la vida espiritual que nosotros debemos desarrollar en el Señor, la pureza, la santidad. Pablo dice en Efesios 6:14, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es Cristo. Dice que el Espíritu de verdad nos llevará a toda verdad. Cuando nos ceñimos nuestros lomos con Cristo, la verdad nos hace libre, nos libera. Por eso te animo a que busques estar siempre
basado, sostenido en esa verdad que te hará fuerte y sólido. Nos vemos.